Título de la lección: El regreso de nuestro Señor Jesús. Nuestro texto inicial se encuentra en Mateo capítulo 24, verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. En poco más de 6,000 años de historia de este mundo, pareciera que hemos avanzado mucha ciencia y conocimiento hoy, aunque en realidad, por nuestra condición caída, nunca llegaremos al ideal que Dios tenía en nuestra perfecta creación, porque caímos en pecado y desde entonces todo es pasajero, todo tiene un principio y final en la vida de cada ser humano que ha habitado este planeta. Nacemos para morir y no hay nadie que pueda evitarlo. Muchos vinieron y se fueron, y nosotros que vivimos ahora, que tenemos noción de lo que sucede sobre la faz de la tierra, algún día dejaremos este lugar para dar paso a otros. Triste situación del ser humano mortal. Sabemos que tenemos un principio y un fin, pero como cristianos sabemos que solo existe un ser que es el principio y el fin, el alfa y la omega, que es eterno y que es Dios inmortal. Por eso, para escapar del destino de la desaparición, de la extinción completa y total, necesitamos alinear nuestra mente, rendir nuestra voluntad y acciones y entrar por la puerta abierta que Dios abrió a través de su Hijo Jesucristo. Regresar a Dios es regresar a nuestro principio y retomar el plan que Dios, en su mente infinita, tenía para nuestra vida, para que viviéramos con Él para siempre, pero felices y libres del pecado, dolor y muerte. Y por cierto, tal sigue siendo su plan original de un Padre amoroso divino. Nuestro principio fue nuestra creación como seres humanos, y ahora, dejando de lado todo lo negativo de la vida, tenemos un destino en esta tierra con un final feliz, cuando Jesús regrese por segunda vez para completar su plan de redención, liberación y salvación para todos aquellos que hayan echado su suerte con Dios y se hayan preparado para el más grande evento de toda la historia de este mundo, y que, por cierto, no son las Olimpiadas, no es el Mundial de Fútbol, no es el Año Nuevo, es la gloriosa segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él es nuestro principio y también nuestro final en este planeta, por ahora imperfecto, al que llamamos la Tierra. ¿Te hallas listo? Como cristianos, tenemos una celebración semanal de nuestra creación cada sábado, de acuerdo a los verdaderos mandamientos eternos de Dios, escritos por su propia mano, y tenemos la gran esperanza del cumplimiento de su promesa gloriosa: volveré otra vez. Por eso, se puede decir que como cristianos esperamos su advenimiento y celebramos su creación cada sábado. Por eso somos ahora adventistas del séptimo día, y también por eso, por más distantes que estén en el tiempo humano la creación del mundo y la segunda venida de Jesús, estos acontecimientos están relacionados. El Dios que nos creó es el mismo que regresará y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, logrará nuestra redención final. En nuestro comienzo, sin duda, encontramos nuestro fin. Este es Jesús. Y en esta ocasión meditaremos el final de todos los acontecimientos finales, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Aunque tendemos a pensar que la segunda venida de Jesús es sólo una enseñanza del Nuevo Testamento, eso no es cierto. Por supuesto, recién después de la primera venida de Jesús, después de su muerte, resurrección y ascensión, se nos dio una revelación más completa y más rica de la verdad que rodea la segunda venida. Pero como con
tantas otras cosas del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento revela indicios de esta verdad primordial mucho antes de que suceda. Con la doctrina de la segunda venida de Jesús, los autores del Nuevo Testamento no revelaron una nueva verdad, sino que contribuyeron enormemente con una verdad que ya había sido revelada en la Biblia. Recién ahora, a la luz del Salvador crucificado y resucitado, la promesa de la segunda venida puede comprenderse y apreciarse más plenamente. Leyendo Isaías capítulo 13 versos 6 y 9 y Zacarías capítulo 14 verso 9 y Daniel capítulo 12 verso 1, que nos enseñan acerca de la segunda venida de Jesús, indudablemente el día de Jehová será un día de destrucción, tristeza y confusión para los que se van a perder, pero también será un día de liberación para todo el pueblo de Dios, los que se hayan escritos en el libro. Este tema, el del día de Jehová, es un tiempo de juicio contra los impíos, pero también un tiempo en que los fieles de Dios, antes perseguidos, ahora son protegidos y recompensados, y todo está registrado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aunque algunos se enfrenten al furor de la ira de Jehová, los que escuchen el llamado a buscar justicia y buscar mansedumbre serán guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías 2, 1 al 3. Leamos Mateo capítulo 24 versos 30 y 31. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y de los cuatro vientos, desde un extremo al otro del cielo, ellos juntarán a sus elegidos. A medida que se desarrollen los acontecimientos finales, se hará más evidente de qué lado estamos. Tomemos hoy las decisiones correctas para asegurarnos de estar del lado correcto en aquel maravilloso día. Aunque muchos judíos de la época de Jesús esperaban que el Mesías derrocara a los romanos y estableciera a Israel como la nación más poderosa de todas, ninguno de los advenimientos de Jesús, ni el primero ni el segundo, se trataba de eso. Dios tenía reservado algo mucho más grande para sus fieles que una simple reorganización del viejo mundo pecador y caído. Quizá no haya nada en el Antiguo Testamento que revele tan claramente como en Daniel capítulo 2 la verdad de que el nuevo mundo no surge del viejo, sino que es una creación nueva y radicalmente diferente. Daniel capítulo 2 muestra el surgimiento y la caída de cuatro grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y finalmente Roma, que finalmente se desintegra en las naciones de la Europa moderna. Sin embargo, la estatua que Nabucodonosor vio en su sueño, que simboliza la sucesión de estas cuatro grandes potencias mundiales, termina de una manera espectacular que muestra la gran desconexión entre este mundo y el venidero después del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, lee Daniel capítulo 2 versos 34 y 35 y 44 y 45. Mientras miraba, una enorme piedra que nadie cortó se desprendió de un monte y golpeó los pies de hierro y de barro cocido de la imagen y los hizo pedazos. Entonces se hicieron también pedazos el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, hasta hacerse como el polvo del trigo que se muele en el verano, y el viento se los llevó sin dejar el menor rastro. En cambio, la piedra que golpeó a la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Y en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos anteriores reinos, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. El gran Dios ha mostrado lo que sucederá en el futuro. Este sueño es verdadero y su interpretación es fiel.
¿Qué enseñan estos versículos sobre el destino de este mundo y la naturaleza del nuevo? Estos versículos no dejan duda con respecto a lo que sucederá cuando Jesús regrese. En Lucas capítulo 20 versos 17 y 18, Jesús se identificó con esta piedra que aplastó en el polvo todo lo que quedaba de este mundo. El arameo de Daniel 2:35 dice que después de que fueron desmenuzados el oro, la plata, el barro, el hierro y el bronce, estos se hicieron polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella, es decir, nada queda de este viejo mundo después de que Jesús regrese. Mientras tanto, la piedra que destruyó todo rastro de este viejo mundo fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, y este reino que surge como resultado de la segunda venida es aquel que no será jamás destruido y permanecerá para siempre. Solo uno de los dos finales le espera a cada ser humano, a ti y a mí y a todos los que hayamos vivido en este planeta. O estaremos con Jesús por la eternidad o desapareceremos en la nada como la paja de este viejo mundo. De una u otra forma, la eternidad nos espera a todos. Si leemos en Tito capítulo 2 verso 13, nos dice que vivimos esperanzados en la bendita y gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Tenemos ya esta esperanza? Al describir sus creencias sobre los orígenes de nuestro universo, un conferenciante explicó que hace unos 13,000 millones de años una masa desconocida de materiales ignorados e infinitamente densa surgió de la nada, y la masa explotó sin motivo, y de esa explosión sin razón ni causa nació nuestro universo ordenado, tal como lo conocemos hoy. Qué ilógico suena todo esto. El catedrático no dijo de qué modo esta masa infinitamente densa pudo surgir de la nada. Simplemente asumió, pensó en su mente, por su propia fe humana, que fue así. Con nada pudo comprobar su ilusoria y afiebrada teoría. Ahora bien, como vimos en la introducción de la lección de esta semana, en nuestros orígenes encontramos nuestros finales. Esta es la razón por la que, según este conferenciante, nuestros finales no son demasiado esperanzadores, al menos a largo plazo. El universo creado a partir de esta masa desconocida e infinitamente densa está condenada a una extinción futura, junto con todo lo que está en él, incluyendo a la humanidad, por supuesto. En contraste, el concepto bíblico de nuestros orígenes no solo es mucho más lógico que esta visión pobre, sino también mucho más esperanzadora. Gracias al Dios de los orígenes, nuestras perspectivas a largo plazo son muy buenas. Tenemos mucho que esperar del futuro y esta esperanza descansa en la promesa de la segunda venida de Jesús. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, Pablo relata su experiencia vívida al máximo con el Creador, con nuestro Dios. Estoy a punto de ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aunque Pablo está pronto a ser ejecutado, vive con la seguridad de la salvación y la esperanza del regreso de Cristo, lo que Pablo llama su venida. Le espera una corona de justicia, por supuesto, no su propia justicia, sino la justicia de Jesús, sobre la que Pablo sabe que reposa su esperanza en la promesa de la segunda venida. A pesar de sus circunstancias inmediatas, que en el mejor de los casos eran deprimentes, en la cárcel, esperando a ser ejecutado,
Pablo sabe que sus perspectivas a largo plazo son muy buenas, y eso es porque contemplaba el panorama general, no se enfocaba solamente en la situación inmediata. A pesar de nuestras circunstancias inmediatas, debemos tener ya la misma esperanza que Pablo. Aprendamos a mirar el panorama general y la esperanza que se nos ofrece por misericordia a ti y a mí. La segunda venida es un tema primordial y esencial en la Biblia. Será un retorno personal y literal de Jesús, aunque incluso algunos que se dicen cristianos tengan tanta falta de fe y lo duden. Pero los siguientes versículos pueden ayudarles. Mateo 24:30, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, Mateo 26:64, Apocalipsis 1:7, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 10. El firmamento parece abrirse y cerrarse, la gloria del trono de Dios parece relampaguear de un lado a otro, los montes son sacudidos como una caña al soplo del viento, y las rocas partidas se esparcen por doquier, se oye un bramido como de cercana tempestad, el mar es azotado con furia, se oye el silbido de un huracán como la voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se arquea e hincha como las olas del mar, su superficie se desmenuza, sus mismos fundamentos parecen ceder, las cadenas montañosas se hunden, las islas habitadas desaparecen, los puertos marítimos, que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. El regreso de Jesús es un acontecimiento tan masivo y universal que literalmente le pone fin al mundo como lo conocemos hoy. Cuando ocurra, todos se enterarán también. Lo que Jesús logró por nosotros en la primera venida se manifestará plenamente en la segunda. El hecho de vivir con la realidad de la segunda venida debe impactar nuestro modo de vida actual. Mantener esto en la mente nos ayudará a recordar cuáles son las cosas que realmente importan en la vida. Todavía hay oportunidad, por eso Jesucristo no ha venido. Quizás tú o yo seamos la razón para su misericordia y tardanza. Antes de resucitar a su amigo Lázaro de la tumba, Jesús pronunció estas palabras: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, verso 25. Sin embargo, en vez de pedirle a la gente que crea en una afirmación tan increíble, procedió inmediatamente a resucitar a Lázaro, que había estado muerto lo suficiente como para que el cadáver empezara a oler mal, a descomponerse. Los que creen en Jesús, de hecho, mueren. Sin embargo, como dijo Jesús, aunque mueran, volverán a vivir. De esto se trata la resurrección de los muertos, y esto es lo que hace que la segunda venida de Jesús sea tan importante para todas nuestras esperanzas. Si leemos Romanos capítulo 6, verso 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y Primera de Corintios capítulo 15, versos del 42 al 44 y 53 al 55, veremos que en la gran esperanza de la segunda venida está la resurrección de los muertos, que el mismo Jesús experimentó y será la que también experimentarán sus fieles seguidores de todas las épocas pasadas. En la resurrección de Jesús tienen la esperanza y la seguridad de su propia resurrección. ¿Y qué pasará con los cristianos verdaderos vivos ese día? Lee por favor Filipenses capítulo 3, verso 21 y Primera de Tesalonicenses 4, 17. Los fieles que estén vivos cuando Jesús regrese seguirán teniendo un cuerpo físico, pero no en su estado actual.
será transformado en forma sobrenatural en el mismo tipo de cuerpo incorruptible que también tendrán los que resuciten de entre los muertos. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para encontrarse con su Señor en los aires. Alguien sugirió que hicieras una lista de todas las cosas de este mundo que son tan importantes para ti, que terminarás despreciando y sacrificando tu vida eterna para conservar esto que prefieres ahora. ¿Encontraste algo digno? Por supuesto, nada. Así como yo, tampoco encontré nada digno por la cual perderme. La segunda venida de Jesús no es el epílogo, el apéndice, ni la recapitulación de la triste historia del pecado y el sufrimiento humano en este mundo caído. La segunda venida es el gran clímax, la gran esperanza de la fe cristiana. Sin ella, ¿qué nos queda? La historia de la humanidad avanza, transcurre una escena miserable tras otra, una tragedia tras otra, hasta que todo finalmente termina en la muerte. Sin Cristo, la vida es, como escribió William Shakespeare, una historia contada por un idiota lleno de ruido y furia que no significa nada. Y sin embargo, como cristianos fieles, tenemos esta esperanza porque la palabra de Dios nos la confirma vez tras vez. Tenemos esta esperanza porque Jesús nos rescató con su vida y, por cierto, Jesús está volviendo para buscar por lo que pagó, por ti y por mí. En su promesa registrada en la Biblia, las escrituras que él mismo enseñó, también las avaló y respaldó cuando vino por primera vez, para que a nadie le quede duda para creerlas o no. Ahora está todo claro. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son la palabra eterna de Dios. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que un día, cuando Jesús regrese, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Además, nos enseñan que un día levantaremos la vista y veremos al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Repetimos, sabemos estas cosas porque la palabra de Dios nos las cuentan, nos las narran y hacen saber cada día para que aprendamos a confiar y crecer en fe y confirmemos nuestra esperanza en Dios y su santa palabra, la Biblia, aunque algunos no lo crean. Por eso hoy es un excelente día de oportunidad de acercarnos más al corazón de Dios en Jesucristo. Él pronto viene, nadie sabe la hora ni el día, pero las señales, las pistas que dejó, las estamos viendo ahora mismo. Ven a Jesús de todo corazón y pídele como yo, Señor, ayuda a mi fe para que crezca más y más en ti. Te amo y deseo que entres totalmente en mi vida para que te conozca personal y totalmente y que en aquel gran día me reconozcas y me lleves contigo, y se cumpla mi gozo en ti, como tu gozo también se cumplirá en mí. Gracias por todo, Jesús, mi amado Dios y Salvador. Amén.